Primero, la alerta sanitaria declarada para todo el territorio de la República para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial por el brote del nuevo coronavirus, en especial las instrucciones y medidas de prevención y reacción por casos de brote de COVID-19 adoptada por el Presidente de la República mediante documento número 3 del presente día y el decreto número 4-2020 del Ministerio de Salud, por lo que se estima indispensable obtener de otras instancias y entidades públicas la colaboración que las autoridades de salud puedan requerir para el cumplimiento de la función de resguardo a la salud pública. Segundo, la necesidad de adoptar medidas que, en función del resguardo de la salud pública, se concilien con la pronta y cumplida administración de justicia y que permitan enfrentar las contingencias que le pongan en riesgo. Por estas razones, en ejercicio de las facultades directivas y económicas de que se encuentra investigada esta Corte y en conformidad a lo establecido en los artículos 79 de la Constitución Política de la República y 96, número 4 del Código Orgánico de Tribunales, se acuerda disponer las siguientes modalidades de trabajo en el Poder Judicial mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por la autoridad competente en el país. Primero, los ministros, fiscales judiciales, jueces, secretarios, administradores de tribunales, jefes de unidad, funcionarios judiciales y, en general, todo el personal del Poder Judicial dará estricto cumplimiento a las medidas que decrete la autoridad sanitaria, sin perjuicio de tener en consideración en todo momento y bajo toda circunstancia que se debe procurar la continuidad del servicio judicial. En razón de lo anterior, el ingreso del público a los tribunales deberá ser por motivos fundados en los casos estrictamente indispensables y solo para las audiencias que efectivamente se llevarán a cabo, debiendo la Administración publicar diariamente aquellas que se llevarán a efecto. Asimismo, teniendo en consideración los principios de transparencia y publicidad de las actuaciones judiciales y las instrucciones impartidas por la autoridad sanitaria, la autoridad judicial respectiva resolverá al inicio de las audiencias y conforme a las circunstancias la pertinencia al ingreso de público a las dependencias del tribunal, evitando la aglomeración de personas en su interior. 2. En la adopción de tales medidas, las autoridades y jefaturas del Poder Judicial deberán actuar de manera coordinada con las demás instituciones que intervienen en el sistema de justicia, con el objeto de asegurar la realización de las actuaciones judiciales que sean necesarias para preservar los derechos de las personas sin vulnerar el debido proceso. 3. Considerando que la autoridad competente ha aconsejado que se dispongan medidas que limiten o restrinjan el funcionamiento de los recintos públicos y privados, se dispone que las autoridades y jefaturas del Poder Judicial utilicen los mecanismos idóneos que permitan mantener la continuidad del servicio judicial. En todo caso, para tales efectos podrán, y siempre de acuerdo a la ley, suspender y reprogramar audiencias, así como celebrarlas, al igual que los alegatos, por videoconferencia e implementar el teletrabajo en su modalidad extraordinaria. En consecuencia, primero, en la situación de emergencia sanitaria dispuesta por la autoridad competente, se dispondrá lo pertinente para que el servicio judicial se preste en las condiciones que la urgencia merite por las Cortes, tribunales y dependencias del Poder Judicial en resguardo de los derechos y garantía de las personas. 2. Con el objeto de preservar la salud del personal y de los usuarios del sistema judicial, se dispone que las Cortes y tribunales del país planifiquen sus labores por medio de teletrabajo, evitando la concurrencia a las dependencias judiciales. La asistencia a los funcionarios a sus labores se efectuará con el único propósito de mantener el servicio en los aspectos indispensables a que se ha hecho referencia en el numeral anterior. La Academia Judicial tendrá en especial consideración lo dispuesto en este numeral, procurando reorientar sus actividades en modalidades que sean compatibles con su función de formación, perfeccionamiento y habilitación del personal que integra el Poder Judicial. Las personas de mayor situación de riesgo, tales como mujeres embarazadas,
mayores de 70 años de edad o que padezcan de enfermedades graves, crónicas o de base, desarrollarán sus labores desde su domicilio por el sistema de teletrabajo. En la asignación de funciones especiales se considerará especialmente la situación de los progenitores de niños menores de 10 años o en situación de salud que requieran cuidados especiales. 3. En el Poder Judicial, incluida la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se suspenden todas las actividades administrativas que no estén relacionadas con aspectos estrictamente jurisdiccionales, como trabajo en comisiones, seminarios, reuniones, encuentros, ceremonias, capacitaciones. Se evitará conceder, y respecto de las ya concedidas, se las suspenderá, comisiones de servicio que involucren desplazamientos de funcionarios para cumplir cometidos que pueden ser postergados en el tiempo. El Poder Judicial intensificará la disponibilidad de atención en línea o por Internet de los servicios de información de los procesos judiciales como de su tramitación, por lo cual se pide a la población abstenerse de concurrir de manera presencial a los tribunales del país. En lo jurisdiccional se incluye, primero, la planificación del trabajo que signifique la reprogramación de audiencias debe ser con conocimiento del presidente de la Corte de Apelación respectiva y en coordinación con el ministro visitador. 2. Los magistrados de tribunales unipersonales y los comités de jueces en los colegiados, en coordinación con el secretario y el administrador, deberán desde ya elaborar la planificación de la actividad del tribunal por la modalidad de teletrabajo, con los turnos presenciales mínimos que permitan llevar a cabo las actividades urgentes que dicha planificación contenga y que no puedan llevarse a cabo mediante teletrabajo. 3. La planificación del teletrabajo se efectuará en coordinación con los intervenientes y sus abogados, con el propósito de evitar su comparecencia a las audiencias de manera presencial y facilitar el acceso por medios remotos como la videoconferencia. Los tribunales se coordinarán especialmente, con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Defensoría Laboral, las corporaciones de asistencia judicial, el Servicio Nacional de Menores y demás instituciones que concurren a representar a las partes y demás intervinientes. Cuarto, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 41-2020, Gendarmería de Chile arbitrará las medidas necesarias para que la participación en audiencia de personas privadas de libertad, cualquiera sea su calidad, sea como demandante, demandado, imputado, testigo, etc., se lleve a cabo a través de videoconferencia previa orden del tribunal competente. Para ello, el recinto donde se encuentra la persona privada de libertad deberá contar con el equipamiento mínimo determinado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Las definiciones técnicas y operativas para el funcionamiento regular de este mecanismo corresponderá a las Cortes de Apelación respectivas, las que se coordinarán con Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, la Corporación de Asistencia Judicial respectiva y las Fiscalías y Defensorías regionales según corresponda. Lo dispuesto precedentemente no altera lo establecido en convenios vigentes suscritos entre el Poder Judicial y las instituciones respectivas. 5. Los tribunales que deban disponer la comparecencia de niños, niñas o adolescentes que se encuentren en recintos del Servicio Nacional de Menores por cualquier motivo, procurarán coordinarse con las autoridades de esta institución con la finalidad de evitar los desplazamientos y establecer comunicaciones que permitan cautelar debidamente sus derechos. 6. En la comparecencia de testigos, peritos y otras personas a las audiencias que deban desarrollarse los casos urgentes y estrictamente indispensables, se deberá cumplir las recomendaciones generales entregadas por la autoridad sanitaria, evitando la aglomeración de personas en una misma dependencia del tribunal. 7. En materia penal, se considerará que tienen carácter urgente e impostergable aquellas audiencias que estén relacionadas con personas privadas de libertad, que se refieran a control de detención, formalización, determinación y revisión de régimen cautelar y medidas de protección, audiencias de juicio, lectura de sentencia, audiencias relacionadas con la forma de cumplimiento y sustitución de penas privativas de libertad, conforme lo dispone la Ley 18.216.
8. En materia de familia, se considerará que tiene carácter grave y urgente a que se ha aludido las audiencias relacionadas con medidas de protección y cautelares referidas a niños, niñas y adolescentes, entrega inmediata, autorización de salida al país, violencia intrafamiliar y alimentos provisorios, esta última de acuerdo a las circunstancias del caso. 9. En materia laboral, se procurará determinar la urgencia de las audiencias conforme a la entidad de los derechos fundamentales afectados, puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional, relacionados con aspectos alimenticios y condiciones laborales discriminatorias e inadecuadas. 10. Atendido que en materia civil la tramitación es fundamentalmente a través de la oficina judicial virtual, la atención de público se restringirá a casos urgentes y se desarrollarán solo en el lugar habilitado para atender al público, con todo las medidas de resguardo sanitaria necesarias. Tanto la recepción de documentos de custodia como la autorización de poder y retiro de cheques se adaptarán a la modalidad escrita. Considerando que la autoridad judicial no se encuentra facultada para suspender los términos en curso y comparecencias dispuestas, al resolver los entorpecimientos que se hagan valer por las partes por la imposibilidad de llevar a cabo gestiones o trámites procesales, se deberá analizar con flexibilidad las circunstancias, según el principio de la buena fe, los hechos de público conocimiento, evitando generar la indefensión de las partes. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá de oficio disponer nuevo día y hora para llevar a cabo todas aquellas diligencias que no hayan sido notificadas en un plazo no inferior a 15 días. En el caso de las audiencias iniciales, particularmente los juicios sumarios o los reglados por la Ley 20.720, se desarrollarán en espacios especialmente habilitados del Tribunal, en donde se adaptarán todas las medidas sanitarias que indica el Ministerio de Salud. Para lo anterior, la Corporación dispondrá lo necesario para ese fin. 11. Las visitas a las cárceles y hogares residenciales que llevan a efecto la Fiscalía Judicial y los Tribunales de Familia, respectivamente, se llevarán a cabo con los resguardos sanitarios que disponga la autoridad competente, para cuyo efecto la Corporación Administrativa del Poder Judicial dispondrá lo pertinente para proporcionar los implementos necesarios a quienes las lleven a cabo. 12. Se insta a las Cortes de Apelaciones para que desarrollen sus audiencias por videoconferencia en los casos en que les sea requerida esta modalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 41-2020. 13. Se deberá considerar como entorpecimiento justificado para comparecer a la vista de la causa la imposibilidad del letrado de disponer lo pertinente para ocupar dicha modalidad. 14. La Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones del país y la Fiscalía Judicial deberán funcionar, como todos los tribunales, con su dotación mínima presencial para garantizar la continuidad del servicio judicial conforme a una rotación de sus funcionarios, planificando debidamente las labores mediante teletrabajo los demás en cuanto correspondiere. De acuerdo a la forma en que se desarrollen los acontecimientos, se podrá evaluar la posibilidad de implementar el funcionamiento ordinario, en cuyo caso se adoptarán las medidas pertinentes de turno y teletrabajo de sus ministros, fiscales judiciales, relatores y demás servidores judiciales. 15. El Tribunal Pleno funcionará para el conocimiento de los asuntos urgentes e impostergables con la dotación mínima legal conforme a un sistema de turno de sus ministros y funcionarios. 16. La Corporación Administrativa del Poder Judicial, como toda otra dirección o unidad de apoyo a la gestión jurisdiccional, se regirá por estas mismas disposiciones en cuanto les sea aplicable durante el tiempo que dure la situación de emergencia sanitaria. La Corporación Administrativa del Poder Judicial, asimismo, reforzará la mesa de ayuda para absolver las consultas y dar orientación a los usuarios del Poder Judicial y se coordinará con los proveedores de los servicios de aseo y seguridad con el objeto que disponga el trabajo de su personal en condiciones que se compatibilicen con la situación de emergencia y las labores básicas que se desarrollan en el Poder Judicial. La misma corporación deberá velar por el cumplimiento de las condiciones sanitarias de los recintos en que se desarrolla la función jurisdiccional para garantizar la salud de los funcionarios
y usuarios de la Administración de Justicia, siguiendo en todo las instrucciones de la autoridad competente. 17. Se hace un llamado a los poderes colegisladores para regular los efectos que en los procesos de tramitación tendrá la emergencia sanitaria que vive el país, como se hizo mediante la Ley 20.436. 18. Se suspende la ceremonia en que se recibe el juramento de nuevos abogados hasta el 3 de abril próximo. 19. Se deberá dar estricto cumplimiento al Acta 258-2008, que prohíbe el ingreso de personas que desarrollan actividad comercial dentro del recinto de los tribunales. 20. Se pide a la comunidad en general y a los usuarios externos de la Administración de Justicia que procuren concurrir a los tribunales solo para realizar trámites urgentes e impostergables. 21. Se insta por el debido cumplimiento de estas normas, las cuales tienen por objeto resguardar la salud de los servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia, cuya infracción deberá investigarse mediante un sumario administrativo. 22. Los tribunales especiales, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales, así como los auxiliares de la Administración de Justicia, observarán estas disposiciones en la medida que les sean aplicables a quienes trabajan en sus oficios. La Corte Suprema también va a operar, sus distintas salas también van a operar con videoconferencia. Y lo segundo, ¿qué pasa con los juicios que ya están en curso? Y además también los APJO, que también, sobre todo el de Corpesca, el juicio oral de Corpesca que está. Como esa sala es masiva, hay bastantes abogados, ¿cómo se va a hacer en esos casos? Bueno, esos juicios a los cuales usted alude hay que continuarlos, pero se entregó al juez pertinente o al juez presidente en ese caso a adoptar las medidas que estime necesarias para que no haya gran cantidad de público en la audiencia, cumpliendo así la normativa sanitaria en el sentido que no debería haber un espacio reducido más de 50 personas. Entonces, eventualmente tendrían que estar los imputados, sus abogados, los testigos, los peritos, pero el público en general debería estar fuera de la audiencia, ojalá fuera el tribunal, y bueno, y para los efectos de cumplir con los principios de publicidad y transparencia, usted, señor periodista, que también tiene que cumplir su función, usar el canal del Poder Judicial para tener acceso a lo que está ocurriendo al interior. Claro, o sea, la idea es funcionar lo más normal posible, pero si algún abogado no puede viajar o desea asumir esta modalidad de trabajo, debería hacerlo presente y eventualmente, si es por ejemplo de la Corte Punta Arenas, requerir al administrador de la Corte que implemente las medidas necesarias a través de la zonal para poder llevar a cabo esa gestión por videoconferencia. La Corporación Administrativa ha ido tomando una serie de medidas, ¿ya?, dado la masividad que presenta el contagio del COVID-19 en el país. Y se ha requerido a los tribunales y a la misma corporación una serie de medidas para implementar lo que es el teletrabajo, ¿ya?, y lo que es el uso masivo de las videoconferencias, tal como recientemente lo leyera la señora ministra. En este sentido, las personas que proceden de países con alta presencia de contagio de COVID-19, que es modificado, digamos, por lo recientemente informado por el presidente de la República en el sentido de cerrar las fronteras, ¿ya?, y que no presentaban licencia médica por cuarentena, en estos casos como medida preventiva, se ofició a las diferentes cortes y unidades del Poder Judicial el realizar y privilegiar el uso del teletrabajo en la casa al menos 2 semanas, como lo ha señalado lo que es la autoridad sanitaria. Similar medida se sugiere aplicar y se aplicará en caso de aquellos funcionarios que informen haber estado en contacto directo con personas provenientes de países con altos niveles de contagio o con personas que han sido diagnosticados con el virus COVID-19. Como medida de proteger contagios, se sugiere evaluar la implementación de trabajo a distancia de todos aquellos cargos y funciones que sea factible de operar bajo esta modalidad, manteniendo, tal como lo señalara recientemente nuestra vocera, lo que es la continuidad operacional requerida en cada uno de los tribunales y unidades. Se instruye facilitar el trabajo a distancia a personas que presentan síntomas de resfrío o gripe, no necesariamente que estén diagnosticadas,
o en caso que no se les otorgue, digamos, algún tipo de licencia médica. En los casos que no sea posible implementar trabajo a distancia por cualquier motivo, se ha recomendado implementar medidas de protección, tales como, en el ámbito laboral, evitar todo tipo de saludo de contacto, mantener la desinfección permanente de todo lo que son áreas comunes, como también teclados, escritorios y otros elementos que puedan ser compartidos. Evitar todo lo que son los cursos, seminarios o similares que han quedado a partir del acta recientemente leída suprimidos, ¿ya? Y todo lo que implique participación presencial, privilegiando lo que son el uso de medios como el teléfono u otros. También se suprimen todos tipos de comisiones de servicio que impliquen desplazamiento en medios masivos, como aviones, buses, trenes o similares. En el contexto de las medidas de implementación de protección, ¿ya?, el Poder Judicial ha instruido a esta corporación implementar todo lo que son conexiones remotas para la totalidad de los funcionarios del Poder Judicial, lo cual ha quedado en el día de hoy así establecido y así ya operativo. Todos los funcionarios del Poder Judicial tienen ya la facilidad para trabajar remotamente desde su casa, haciendo efecto y materializando todo lo que es el acta de la Corte Suprema. En la misma línea, se han dispuesto equipos especiales para dar cuenta de todo lo que son los requisitos técnicos y el apoyo que requieren permanentemente los tribunales para su funcionamiento bajo esta modalidad. Los formularios que se utilizarán para emplear lo que es la opción de teletrabajo también ya se encuentran dispuestos en lo que es nuestro sitio web del Poder Judicial. Se han ampliado en más de un 100%, llegando en este minuto a 250 conexiones simultáneas vía videoconferencia. El punto aquí es que son conexiones simultáneas, por lo tanto podríamos tener una cantidad mucho mayor de personas que estén actuando por videoconferencia y sin embargo podemos darle un servicio de calidad en todo lo que se está viendo. Se han también dado instrucciones para flexibilizar, en la medida que no existe un mecanismo de control de asistencia remoto, ¿ya?, todo lo que es el registro de asistencia por el personal administrativo del Poder Judicial. También se han dispuesto las herramientas informáticas que ordenen y materialicen el teletrabajo y que serán algunas entregadas con posterioridad a los oficios que han emanado de la Corte Suprema por lo que implica las conexiones técnicas, ¿ya? Para efectos de materializar además lo que es el teletrabajo y la videoconferencia, se ha dispuesto una mesa de ayuda también de carácter permanente que estará disponible las 24 horas para atender las consultas que provengan de las diversas instancias del Poder Judicial, ya sea en sus conexiones presenciales o en sus conexiones remotas. Finalmente, ¿ya?, la Corporación Administrativa ha implementado y está implementando las medidas que permiten llevar adelante todo lo que es el cuidado personal a través de lo que es la distribución de elementos de cuidado personal como son las mascarillas que todos conocemos, como el alcohol gel. Se está reforzando todo lo que es la limpieza y el cuidado en los lugares de trabajo, ¿ya? Importante señalar que lo que se busca es, tal como recientemente se señalara, ¿ya?, mantener la continuidad operacional en los casos que son requeridos por la autoridad.